En el libro de Génesis, capítulo 22, y continuamos acá en la vida de Abraham, aprendiendo de las lecciones espirituales que Dios le dio a Abraham. Vamos a hablar de un tema muy importante. Recuerden que Abraham enfrentó pruebas, tuvo que vivir pruebas que vinieron de parte de su familia. Abraham enfrentó pruebas que vinieron de parte de sus vecinos. Y Abraham enfrentó pruebas que vinieron de parte de Dios. Pero hay una gran diferencia entre las pruebas que vienen de parte de Dios y las pruebas que vienen de parte de la familia o de parte de nuestros vecinos o de parte de aquellos que nos rodean. ¿Por qué? Porque las pruebas que vienen de parte de Dios están acompañadas de grandes bendiciones de Dios. Vienen acompañadas de lecciones espirituales muy importantes para tu vida y para mi vida. Pero el tema de hoy es que las pruebas de Dios traen soluciones de Dios. No se olvide de esa frase. Las pruebas de Dios traen soluciones de Dios. Las pruebas que enfrentó Abraham, el padre de la fe, de alguna manera u de otra, usted y yo las vamos a enfrentar. Usted y yo las vamos a atravesar. Porque muchas veces a tu vida y a mi vida vienen pruebas de parte de nuestra familia. Muchas veces a tu vida y a mi vida vendrán pruebas de parte de los vecinos, de parte de aquellos que nos rodean, y en otras ocasiones vendrán a nuestras vidas pruebas de parte de Dios. Pero las pruebas que vengan a tu vida y a mi vida de parte de Dios traen y tienen soluciones de Dios. No es lo mismo una prueba que venga de parte de la familia o que venga de parte de los vecinos a aquellas que vienen de parte de Dios. En algún momento usted y yo vamos a enfrentar pruebas. Debemos estar conscientes que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, porque la fe como el oro tiene que ser probada. Por eso es que es muy importante que tú y yo aprendamos a identificar de dónde viene la prueba. ¿Sabe usted de dónde viene la prueba? ¿Sabe usted qué es lo que está causando la prueba en tu vida? ¿Tiene usted el discernimiento espiritual suficiente para entender y comprender que hay pruebas que son producidas por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por nuestra poca consagración? Que hay pruebas que vienen a tu vida y a mi vida porque no le damos el primer lugar a Dios. Que hay pruebas que vienen a nuestras vidas porque preferimos escuchar nuestra propia voz antes que la voz de Dios. Preferimos guiarnos por nuestro corazón, que es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y no por la palabra inmutable de Dios. ¿Sabe usted que hay pruebas en tu vida y en mi vida que vienen por nuestra tibieza espiritual? Que hay pruebas que vienen a nuestra vida porque nos hemos desenfocado y hemos apartado la mirada de aquel que vive, de aquel que resucitó, de aquel que es eterno, de aquel que reina para siempre. Hemos apartado muchas veces la mirada de aquel que venció a la muerte y al pecado.
Mi amado hermano, es muy importante que usted tenga el discernimiento espiritual para discernir, para ver de dónde viene la prueba. Yo no sé cuál es la prueba que usted está viviendo, pero yo sí creo que es necesario que usted sepa de dónde viene la prueba, cómo enfrentar la prueba, qué hacer en medio de la prueba. Aleluya. Pídale a Dios discernimiento, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. Son muchos los cristianos que tristemente viven tomando decisiones incorrectas, escuchando sus caprichos, escuchando su ego, escuchando su corazón y no escuchando la voz de Dios. Mi oración es que usted escuche la voz de Dios. No se trata de la voz del pastor, porque soy imperfecto, porque soy débil, porque tengo problemas, porque atravieso pruebas. Se trata de escuchar la voz de Dios. Pídele a Dios hoy discernimiento. Recuerda, las pruebas que vienen de parte de Dios traen soluciones de Dios. Hay pruebas que vienen producto a decisiones incorrectas que tú y yo hemos tomado, producto a errores que hemos cometido, producto a pecados en los cuales hemos caído, pero hay pruebas que vienen de parte de Dios. Y Génesis capítulo 22 fue una prueba que vino de parte de Dios a la vida de Abraham. El Señor va a estar contigo en medio de cualquier prueba, sea la prueba que sea. Él no te va a abandonar porque Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero esas pruebas que vienen a nuestra vida, que no vienen de parte de Dios, tienen otro tipo de trato. Ahora, las que vienen de parte de Dios, usted tiene la garantía, usted tiene la seguridad que traen soluciones de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Subraya en el versículo 1, probó Dios a Abraham. ¿Quién probó a Abraham? Dice la Biblia que fue Dios, porque había un problema en el corazón de Abraham. Recuerden que la mejor manera de estudiar la Biblia es con la Biblia. Pregúntale a la Biblia y la Biblia te va a responder. El versículo 1 de Génesis capítulo 22 nos enseña que después de Abraham haber experimentado pruebas que vinieron de parte de su familia, después de Abraham haber enfrentado pruebas que vinieron de parte de sus vecinos, porque eso fue lo que ocurrió en el capítulo 21, dice la palabra en Génesis 22:1, que Dios probó a Abraham. En algún momento de tu vida y de mi vida, Dios nos va a probar. En algún momento Dios va a traer pruebas de parte de Él a tu vida, porque las pruebas que vienen de parte de Dios a nuestra vida son para nuestro crecimiento espiritual, son para fortalecernos espiritualmente, son para edificarnos. Las pruebas que vienen de parte de la familia, aunque son permitidas por Dios, no vienen de parte de Dios. Y esas pruebas muchas veces son para destruirnos. Un conflicto familiar, un problema matrimonial, producto de un pecado, producto de un mal comportamiento, hermano, eso no viene de Dios. Y por lo tanto, viene a tu vida para destrucción. El Señor va a estar contigo, pero esa prueba no viene para edificarte. Esa prueba viene para destruirte. A diferencia de la que viene de parte de Dios, que sí viene para edificarte, que sí viene para fortalecer tu fe. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le habló directamente a Abraham y comenzó una prueba bien fuerte para Abraham, porque tenía que tomar a Isaac y llevarlo al monte Moriah y ofrecerlo en sacrificio, porque ya todos hemos aprendido que Abraham fue un hijo que vino como un milagro de Dios,
fue un regalo de Dios cuando Abraham tenía 100 años. Dios había llamado a Abraham a los 75 años y pasaron 25 años para que viniera y naciera el hijo de la promesa. En ese periodo de los 25 años, Abraham cometió el error de tratar de ayudar a Dios e hizo lo incorrecto, pero Dios no lo abandonó, solo que eso trajo consecuencias. No creamos, hermanos, nuestros errores tienen consecuencias. Una cosa es el perdón de Dios, otra cosa son las consecuencias producto a nuestras malas decisiones. Sí, Dios me va a perdonar, pero las consecuencias no me las va a quitar. No, hermano, no. Por eso usted, antes de tomar cualquier decisión, debe de orar, debe de buscar la dirección de Dios, debe de preguntarle a Dios, debe de conversar con Dios, porque muchas veces tomamos decisiones que nada tienen que ver con la voluntad divina y que sí mucho tienen que ver con nuestro corazón engañoso y perverso. Dios tratando con Abraham para arrancar aquel ídolo que había en el corazón de Abraham, que era su Isaac, porque Dios no quería la vida de Isaac, Dios quería el corazón de Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham sabía que hay cosas que se resuelven en la intimidad con Dios. Mi amado hermano, hay cosas en tu vida y en mi vida que se resuelven a solas con Dios, en la intimidad con Dios. ¿Cuántos decimos amén? El cristiano tiene que aprender a meterse a solas con Dios, a conversar a solas con Dios. Y Abraham dejó a los 2 siervos y solo se llevó a su hijo, la leña, el fuego, el cuchillo. Hay cristianos que no les gusta meterse en la intimidad con Dios, les cuesta trabajo. Hermano, debemos de anhelar estar a solas con Dios todos los días, porque es ese tiempo que usted pasa a solas con Dios el que te va a fortalecer. Es en ese tiempo en el cual Dios te va a dar discernimiento, en el cual Dios te va a mostrar el camino, en el cual Dios va a quebrantar tu corazón, en el cual Dios va a arrancar los ídolos que hay en tu corazón y en el mío. Y Abraham sabía que aquello era un problema de él con Dios, era una situación de él con Dios, porque Abraham sabía que Dios tenía la razón. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Miren que el problema de Abraham no era un problema de la fe. Él no dudaba de Dios, él seguía confiando en Dios. El problema de Abraham era un problema de su comunión con Dios. Había algo en su corazón que estaba estorbando su comunión con Dios. ¿Y qué era? Aquel ídolo. Porque él estaba poniendo a Isaac en el lugar de Dios. Y muchas veces tú y yo tenemos problemas no en cuanto a la fe, porque seguimos creyendo, seguimos confiando en Dios, no dudamos de Dios. Muchas veces no es un problema de fe, otras veces es un problema de comunión, es un problema de consagración, es un problema de discernimiento. Abraham, voluntaria o involuntariamente, yo no lo sé, solo Dios lo sabe, había puesto en el lugar de Dios a su hijo. Entonces, cuando usted pone en el lugar de Dios otra cosa, usted va a decidir por esa cosa. Cuando usted pone en el lugar de Dios a su esposo,
usted va a decidir por su esposo y no por Dios. Cuando usted pone en el lugar de Dios a su hijo, usted va a decidir por su hijo y no por Dios. Qué tristeza me da ver cómo muchos cristianos deciden por aquel ídolo y no por el Dios que le dio aquella bendición. El problema de Abraham no era un problema de fe. Él tenía fe para creer de que Dios iba a proveer. Aleluya. Muchas veces tu problema no es un problema de fe. Muchas veces tu problema es un problema de discernimiento. Es un problema de comunión. Es un problema de consagración. Aleluya. Usted sigue creyendo. Usted no duda. Usted sabe que Dios tiene el poder para abrir las aguas. Pero usted no tiene comunión con Dios a veces. O yo mismo. Muchas veces no es un problema de nuestra fe. Muchas veces la gente decide por lo que hay en su corazón. Entonces prefieren honrar al esposo, honrar a los hijos, honrar al vecino, honrar a la familia, honrar su propio corazón, que honrar a Dios. Él sabía que Dios tenía poder para resucitar a su hijo si lo mataba. Abraham no tenía problema con su fe. Abraham tenía problema con su comunión con Dios, porque en su corazón había un ídolo y ese ídolo se llamaba Isaac. Y Dios comenzó a hacer una cirugía a corazón abierto. Yo te pido que tú y yo seamos honestos con Dios, porque tal vez tú y yo tengamos el mismo problema, que no tenemos problema con nuestra fe, que no estamos dudando de Dios, que creemos en Dios, que confiamos en Dios. Aleluya, gloria al Señor, qué gran bendición. Pero a lo mejor tenemos un problema con nuestra comunión con Dios. A lo mejor tenemos un problema con nuestra santidad, con nuestra consagración, con nuestro discernimiento. Entonces en el lugar de Dios ponemos al hijo, ponemos a la esposa, ponemos al esposo, ponemos al trabajo. Y no es que hemos dejado de creer. No, hermano, Abraham no dejó de creer. Abraham perdió la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque le estaba dando culto a un ídolo. Dios no quería la vida de Isaac. Dios quería el corazón de Abraham. Ese es el problema de muchos cristianos en estos tiempos, que escuchan más al corazón que a Dios, que toman decisiones sin preguntarle a Dios, que prefieren honrar al hombre antes que honrar a Dios. Y esos son los cristianos que son como la ola del mar, de aquí para allá y de allá para acá, que son inconstantes en todos sus caminos. Cuidado, hermano. Dios está tratando con Abraham. Abraham sabía que aquello era un problema de él con Dios. Por eso no llevó a los siervos. Por eso él fue solo con Isaac. Porque él sabía que era un problema de él con Dios. Muchas veces los problemas que tú tienes son tuyos con Dios. No culpes al pastor. No sigas crucificando al pastor. No culpes a la iglesia. Mírate a ti mismo. Mira tu corazón y arranca tu ídolo. Aleluya. Sí, porque muchas veces no tenemos el valor, ni la honestidad, ni la sinceridad. Entonces culpamos al pastor y culpamos a la iglesia y culpamos al diácono y culpamos a tal hermano y culpamos al esposo que está consagrado o a la esposa consagrada. No, hermano, mira a tu corazón, que es engañoso y perverso. Te pregunto, ¿a quién tú estás escuchando hoy? ¿A Dios o a tu corazón? Porque tal vez tú no tengas un problema de fe, pero sí un problema de comunión con Dios. Tal vez tú sigues creyendo en Dios, como Abraham, que sabía que Dios iba a proveer, porque las pruebas de Dios tienen soluciones de Dios. Aleluya. Abraham sabía que era un problema de él con Dios, y Abraham sabía que Dios tenía la razón. ¿Sabe usted que Dios tiene la razón? Hermano, estamos viviendo tiempo. ¿Sabes qué? Donde hay cristianos de plastilina, cristianos de azúcar, que cualquier cosa los desvanece y no tienen la capacidad de decir, Dios me habló, y no tienen el valor de ir solo delante de Dios en oración y no le preguntan a Dios porque escuchan a su corazón y no son capaces de escuchar a Dios y culpan a todo el mundo y no se dan cuenta que el problema son ellos mismos. Mi amado hermano, hermana, esposa, esposo que hoy me escucha, tal vez tú no tengas un problema con tu fe, pero sí un problema en tu corazón. Y cuando llegaron al lugar que Dios
le había dicho. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Miren, hermano, Abraham no tenía un problema con su fe, porque él sabía que Dios tenía poder para resucitar a su hijo. A Abraham se le llama el padre de la fe. Este era un hombre de fe, hermano. Este era un hombre que fue creciendo en fe. Abraham, el Abraham de Génesis 22, no es el mismo de Génesis 12, porque él había crecido en fe. Tal vez usted y yo, al igual que Abraham, hemos crecido en fe, pero no hemos crecido en consagración. Entonces queremos vivir la vida cristiana creyendo en Dios, confiando en Dios, pero haciendo lo que nos da la gana. Miren, Abraham no tenía problema con su fe, hermano. Llegó al monte Moriah. Primero le dijo a Isaac: Dios se proveerá de cordero, tranquilo. Llegó, preparó el altar, puso la leña, amarró a Isaac, lo ató, tomó en su mano el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Por qué él hizo todo esto? Porque él no tenía problema con su fe. Él sabía que Dios iba a hacer algo, porque las pruebas de Dios tienen soluciones de Dios. Tal vez nos esté pasando lo mismo que le pasó a Abraham, que no tenía problema con su fe, pero sí con su comunión con Dios. Abraham perdió el enfoque porque puso su mirada, porque puso su atención en su hijo Isaac y convirtió a Isaac en su ídolo. Cuando veo, hermano, a padres cristianos que ponen demasiada atención en los hijos y que son los hijos los que deciden y que el padre y la madre se mueva por lo que diga el hijo y no por lo que dice la Biblia. Cuando veo al esposo, hermano, que pone demasiada atención en la esposa y decide por lo que diga la esposa y no por lo que dice Dios. Y cuando veo a la esposa que pone demasiada atención en el esposo y hace todo lo que el esposo dice y no lo que Dios dice, hermano, eso es idolatría. Tienes un ídolo en tu corazón que tal vez no se llame Isaac, pero se llama Pedro, Juan, Mateo, Marco. Hermano, cuidado con eso. Hay muchos cristianos en la iglesia que no tienen problema con su fe, que al igual que Abraham saben que Dios va a obrar. Al igual que Abraham le piden a Dios con fe, pero sí tienen un problema grave con su comunión con Dios. Sí tienen un problema grave con su discernimiento espiritual. Sí tienen un problema grave, hermano, porque han perdido el enfoque y le dan prioridad no a Dios, sino a un ser humano. Le dan prioridad al ídolo que tienen en su corazón. Cuando mi enfoque se quita de Jesucristo, que es la resurrección y la vida, y que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Cuando mi mirada se quita de Dios y se pone en mi esposa y se pone en mis hijos, yo pierdo mi comunión con Dios, es afectada. Y no es que deje de creer, puedo seguir creyendo como Abraham. Abraham no dejó de creer. Abraham sí perdió la comunión con Dios. ¿Saben por qué? Porque en el lugar de Dios puso a su hijo Isaac y entonces le dedicó demasiado tiempo a Isaac. Isaac le robó el lugar de Dios. Cuando eso ocurre, servir a Dios se convierte en un sacrificio. Buscar de Dios se convierte en una agonía. Ir al culto se convierte en una aflicción. ¿Por qué? Porque entonces no es que he dejado de creer, yo sigo creyendo, pero es que prefiero estar allá con el ídolo, dándole culto al ídolo. Entonces el domingo ya mi prioridad no es el culto, ni es estar con los hermanos en la fe. Entonces ya el ministerio que tengo en la iglesia me pesa mucho, me cuesta mucho, ya es una agonía ya pongo justificaciones y entonces comienzo a mentir porque estoy dándole culto al ídolo, porque tengo que justificar al ídolo, porque tengo que complacer al ídolo, porque el ídolo está ocupando el lugar de Dios. ¿Está Dios hablando a tu vida, iglesia? Porque a mi vida está hablando. Hermano, ¿qué le hace problema? Cristianos que viven tomando decisiones no basadas en lo que dice la Biblia, no basadas en lo que dice Dios, no, deciden por mamá, por papá,
por el niño, por la niña, por lo que dicta el corazón. No, mi amado hermano, decida por Dios, ¿ok? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Has entendido hoy la palabra? Los cristianos que pierden la comunión con Dios muchas veces no tienen problema en su fe, pero sí saben que tienen un problema. Cada cual sabe lo que hay en el corazón. ¿Qué pasa? Que muchas veces queremos justificarnos. ¿Sabía usted que antes de tomar cualquier decisión tienes que preguntarle a Dios primero si es la voluntad de Él, si es lo que Dios quiere? Hermano, yo siempre que voy a tomar una decisión, primero voy con Dios de a lleno. Voy con Dios en oración y no decido nada en lo que no me sienta en paz con Dios. Y no decido nada en lo que no me sienta en paz con la Biblia. Y no decido nada en lo que no me sienta en paz con la iglesia. Porque Dios me ha llamado a vivir en paz con Él, con la Biblia, con la iglesia. La seguridad no está en la ausencia del peligro. La seguridad que está en la presencia de Dios. Espero que Dios hoy haya ministrado a tu vida como ha ministrado a la mía.